o ambos respondieron al llamamiento del Dios Todopoderoso. ¿Está conmigo? Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Y vamos a leer algo interesante acá. Jueces, capítulo 13, versículo 5. Miren lo que dice. Pues he aquí, si lo tiene, ahí está en su pantalla. Pues he aquí, ¿qué dice? Que concebirás y darás a luz. ¿Ha escuchado esas palabras en algún otro momento? ¿A quién se le dijo esas palabras? A María. Ah, interesante. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará ¿a qué? A salvar a Israel de mano de los filisteos. Dese cuenta que hay una semejanza entre esta profecía, entre esta palabra dada por el ángel de Jehová a la madre de Sansón, a lo que el mensaje le dio el ángel Gabriel a la Virgen María. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, ¿no? A María le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo. Amén. Pero a la madre de Sansón le digo, porque él comenzará a salvar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Sansón no era un hombre cualquiera. Diga conmigo, no era un hombre cualquiera. Era un hombre que había sido escogido antes de nacer. ¿Me está entendiendo? Era un hombre que había Dios establecido para que desde que antes que naciera ya fuese apartado para el servicio de Dios. Como muchas veces en la iglesia tenemos hombres, mujeres que han nacido en el evangelio. Y aquí que haya nacido en el evangelio. Amén, una sola, gloria al Señor. Ahora, ¿cuántos no han nacido en el evangelio? Amén, ¿y el resto cuándo nacieron? Aleluya, amén. Si no nacieron en el evangelio, tampoco fuera del evangelio, ¿cuándo nacieron ustedes, hermanos? Aleluya. Sansón había sido escogido por Dios antes de nacer. Amén. No era un hombre cualquiera, él tenía un diseño específico de parte de Dios. Pero algo que siempre ha llamado mi atención cada vez que leo la historia de Sansón es que a pesar de tener un gran llamamiento, tuvo malas decisiones. Diga conmigo, malas decisiones. Y si hay algo que podemos notar nosotros en la vida de Sansón, es que durante el desarrollo de la vida de Sansón, cuando usted lee el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, usted se va a dar cuenta que jamás se menciona en algún momento que Sansón haya orado a Dios. ¿Está conmigo? Sansón jamás buscó la dirección de Dios. Sansón tenía y venía sobre Sansón el espíritu de Jehová y lo llenaba de un poder sobrenatural a tal punto que pudo llegar a asesinar a más de 1000 hombres en un solo día, tan solo con la quijada de un asno. ¿Está conmigo? Así en la actualidad hay muchos cristianos que son superpoderosos en la presencia de Dios. Cuando se atraviesa un endemoniado, son los primeros que salen allí a orar, a reprender, y esos endemoniados quedan libres. Amén, con eso, amén. Y van con todo el poder y la autoridad que Dios les ha dado, porque Dios, hay algo que declara, es que los dones y el ministerio que Dios da, Él no los quita. ¿Está conmigo? Pero tener un llamamiento, amados hermanos, no garantiza tener el carácter de Dios. Tener los dones del Espíritu Santo no garantiza tener el carácter de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que alguien tenga los dones del Espíritu Santo, pero no pueda desarrollar el carácter de Dios en su vida? Lo vemos en Sansón. Sansón era un hombre apartado de Dios incluso antes de que fuese formado en el vientre de su madre. Era un hombre que tenía un gran llamamiento y aún así no tenía el carácter de Dios. ¿Está conmigo? Tener un ministerio no significa tener realmente una relación profunda con Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos cristianos hoy han sido llamados por Dios? ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Pero ¿cuántos todavía siguen negociando con el pecado? Gracias a Dios nos dijeron amén.
Porque hay gente que sigue negociando con el pecado. Hay gente que sigue jugando a una doble vida. Hay gente que sigue jugando al va y ven. Hay gente que está acá y está viviendo en fornicación. Señor, reprenda al diablo. ¿Me está entendiendo? Aunque han sido llamados por Dios. Amén. La unción de Dios no nos da licencia para vivir descuidadamente. ¿Me está entendiendo? La unción de Dios, diga conmigo, la unción de Dios no me da licencia para vivir descuidadamente. ¿Sabe lo que es vivir descuidadamente? Un cristiano que se deja llevar simplemente por cómo Dios lo usa y deja de tener una relación con el Dios Todopoderoso. Suple el servicio por la comunión íntima con Dios. ¿A cuántos les gusta servir? Voy a bajar, me preguntaron si bajaba o no bajaba, perdónenme, pero a veces me gusta bajar porque cuando siento que la gente se duerme en las enseñanzas hay que despertarlo. Amén o no es amén. ¿Sabe? Hay gente que está en la iglesia y le encanta servir, y a mí me encanta la gente que sirve. ¿A cuántos les gusta servir? Pero ¿sabe cuál es el peligro? Que muchos están como Sansón. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y empiezan a dedicar su vida a servir, a servir, a servir. Hay algunos, perdónenme, no es con alusión personal a nadie, hay algunos que son especialistas acá arriba. Son muy buenos sirviendo allá adelante. Son muy buenos predicando la palabra. Son muy buenos dirigiendo la alabanza. Son muy buenos dirigiendo un grupo específico, una célula. Pero son muy malos teniendo comunicación con Dios. Al momento en que se les dice vamos a orar, son los últimos que pasan al frente. ¿Amén o no es amén? Son los que vemos que tienen tiempo que no se quebrantan en la presencia de Dios. Porque viven confiados, se dedican a servir, 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 a dar, pero nunca se llenan. Porque tengo el poder de Dios. Y se convierten en cristianos superpoderosos. ¿Está conmigo? Y esto es peligroso, diga conmigo, es peligroso. Porque nos confiamos. Creemos que no nos va a pasar nada, porque cuando se presenta un demonio y viene el Espíritu Santo y me utiliza para echar fuera el demonio sale fuera. Por amor y misericordia a esa alma. ¿Me está entendiendo? Porque los dones y el ministerio son irrevocables. Lo que Dios te ha dado no te lo va a quitar. Y por amor a esa alma Dios te va a usar. Por amor al pueblo de Israel Dios usaba a Sansón. Pero Sansón tenía una vida descuidada. Amén. Es tanto así, hermanos, que cuando notamos la reacción de Sansón y cómo fue que Sansón respondió. Fíjense lo que leíamos. Sansón decía: tómame a esta por mujer porque ella me agrada. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Ya vamos a ir a ese punto, pero quiero llevarle el contraste ahora. Lo que hace Sansón es que descuida su vida espiritual. Pero vamos a ver un poco lo que pasa con Elías. Elías fue un hombre completamente disponible para Dios, y la reacción de Elías fue la siguiente. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 podemos encontrar estas palabras que dice el profeta Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Sansón puso por delante su propia necesidad. Sansón puso por delante su propio criterio, su propio razonamiento. Sin embargo, Elías lo que decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Aleluya. ¿Está entendiendo? Esa expresión, si nos damos cuenta, Elías no comenzó hablando de sí mismo. Elías no presume de su ministerio. Elías no presume de sus milagros. Él simplemente dice: estoy delante del Dios Todopoderoso. Eso es lo que queremos en esta noche, que alguien, antes de poner su ministerio por delante, siempre ponga a Dios en primera instancia y reconocerlo a Él en todos sus caminos, para que toda cosa que haga pueda salirle bien y realmente pueda aprender a caminar en la voluntad del Dios Todopoderoso. Aleluya. Aunque Elías estaba ante el rey, él no se manifestó como que estaba ante el rey. Él dijo: vive Jehová, en cuya presencia
estoy. Aunque estaba en presencia del rey, puso primeramente al Dios Todopoderoso. Ahí está la diferencia. Muchos en la actualidad, hermanos, quieren plataforma. Muchos en la actualidad quieren llamar la atención. Pero realmente Elías buscaba la presencia, y eso es lo que queremos en esta hora. Habrá alguien que haya venido a buscar la presencia del Dios Todopoderoso antes de que buscar su propia necesidad. Habrá alguien que quiera salir diferente de este lugar antes de que salir de la misma manera como usted vino. Dios lo trajo a este lugar para que usted pueda salir con una mente diferente. La gente, ¿por qué viene a la iglesia? Porque me invitaron. La gente, ¿por qué viene a la iglesia? A ver qué Dios me da. ¿Cuántos vinieron para recibir de Dios? ¿Cuántos vinieron para darle a Dios? Porque eso es lo importante acá. Muchas personas toman en poco, y esto no me voy a cansar de decirlo, toman en poco el tiempo de oración y alabanza al inicio del culto. En el momento de la predicación nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Está conmigo? Pero en el momento de la oración y de la alabanza nosotros le damos a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios mande bendición sobrenatural? Dele una alabanza sobrenatural. Así como usted le da a Dios, así va a recibir usted de Dios. Si usted le da con apatía, ay, téngalo por seguro que Dios le va a dar suavecito. ¿Me está entendiendo? Esto es lo que pasa. La diferencia entre Sansón y Elías era la actitud que tenían ante el llamamiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Un segundo punto que quiero que usted preste atención es que Sansón vivía guiado por sus deseos, pero Elías vivía guiado por la voz de Dios. Ambos eran llamados por Dios. Ambos habían sido llamados para algo grande. Ambos vivieron experiencias sobrenaturales con Dios, pero Sansón vivía guiado por sus deseos. Dígale al que está a su lado: no te guíes por tus deseos. No te guíes por tus deseos. ¿Sabe? La debilidad de Sansón, uno de los problemas constantes que Sansón tenía, era que él siempre se dejaba llevar por lo que a sus ojos le agradaban. ¿Me está entendiendo? Lo que a mí me gusta. ¿Sabe? Yo he escuchado a muchos cristianos: es que esa alabanza no me gusta. Es que yo no sentí el día de hoy la presencia de Dios. Porque están buscando llenar su propio deseo. Es que esa predicación no me movió. Parecía que no estaba la presencia de Dios allí. Porque vienen a escuchar lo que quieren escuchar, pero cuando viene palabra de Dios que confronta, ahí salen corriendo. ¿Me está entendiendo? Algunos hasta se quedan dormidos en la iglesia. Dígale que está a su lado: cuidado y te duermes. Uy. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Porque vienen y algunos desean que se pare acá un predicador que diga: suéltate en el nombre de Jesús. Esos que pegan gritos que son muy buenos. Y si los hace gritar y le dicen: párese, alabe, gócese, y usted está ahí. ¿Está conmigo o no está conmigo? Porque cuántos pentecostés, y gloria al Señor por ellos. Sí, los que gritan son gritones. Y hay gente que se identifica y dice: el culto estuvo poderoso. Esos son los Sansones. Dígale que está a su lado: no sea Sansón. Se dejan llevar por sus emociones. El culto está bueno si hay grito. Aleluya. ¿Me está entendiendo? El culto está bueno si hay grito. ¿Cuántos Sansones hay acá? Oh, gracias a Dios, están atentos. Los tengo donde los quiero tener. Atentos. Pero ¿sabe qué? La diferencia entre Sansón y Elías: Sansón se dejaba llevar por sus emociones. Le decía: apártamela porque ella me agrada. Y todavía sus padres le dicen: hey, pero ¿no hay acaso mujer entre tus hermanos o entre los parientes de nosotros para que vayas, pongas tus ojos en una mujer filistea incircuncisa? No me interesa, apártamela porque ella me agrada. Y era un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios muchas veces no se dejan llevar por sus deseos? ¿Me está entendiendo? Ponen sus ojos en lo que ven al frente. Y ahí saben y supuestamente disciernen
lo que viene de Dios y lo que no. Mucho cuidado con los Sansones. Amén. Diga conmigo, aquí no hay Sansones. Ahora la diferencia de Elías, él se dejaba guiar por la voz de Dios. Cuando Elías había hecho uno de los acontecimientos más grandes, él se había llenado del poder de Dios, había retado a los profetas de Baal, había declarado que Jehová era el Dios sobre todos los dioses y había quedado demostrado que Jehová era el Dios de los dioses. Sin embargo, tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. ¿Cuántos han tenido miedo como hijos de Dios? A veces sentimos miedo. Y aunque hemos vivido grandes victorias, muchas veces vamos y nos escondemos en una cueva. ¿A alguien le ha pasado? Que se esconde, siente temor, siente que no puede, a tal punto que desean la muerte. Eso le pasaba a Elías. Y dice que la voz del Señor habló desde afuera de la cueva y le dijo: ¿qué haces en esa cueva? Estoy parafraseando. Sal de allí. Y dice la palabra del Señor que de repente vino un viento estrepitoso. Algo así como lo que queremos que pase en los cultos. Que venga el viento como el día del Pentecostés, el cual llenó toda la casa. ¿Está conmigo? Porque estamos enseñados a eso, ¿sí o no? No estoy diciendo que esté mal. Pero Elías dice que cuando hubo ese viento estrepitoso y salió Elías a buscar la presencia de Dios, ¿qué pasó? No estaba ahí el Señor. ¿Está conmigo? Muchas veces el culto va a estar allí movido, brincando, saltando, y así como usted entró, así salió. ¿Le ha pasado? Amén con eso, amén. Por eso no vemos transformaciones. Por eso vemos emociones, porque hay muchos Sansones. Hombres y mujeres llamados por Dios, pero viven de sus emociones. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Ríndele palmas al Señor en esta hora. Dice entonces que Elías pasó ese viento estrepitoso y de repente vino como un fuego, como el día del Pentecostés, ¿sí o no? Pero cuando salió Elías a buscarlo allí, no estaba. Y después del fuego que vino, hubo un terremoto. Porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra, dice. Oh, boom. Predícalo. Y saltan y brincan y, boom, y se estremece la iglesia. Ay, ay, ay. Me estoy metiendo en terreno profundo. ¿Está conmigo? Porque eso lo vivimos constantemente. ¿A cuántos les gustan los cultos avivados? ¿A cuántos les gustan los cultos callados? ¿Ves que se escucha menos amén? Gloria a Dios. Porque nos da sueño. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Está conmigo? ¿Y cuándo fue que Elías consiguió la presencia de Dios? Dice que de repente vino un silbido apacible. Algo así como ahorita, silencioso, callado. La gente durmiéndose. La gente relajada. Pero ahí estaba la presencia de Dios trayendo paz consigo y regocijo y reconfortando al profeta Elías. A veces nos quedamos en la emoción y no vivimos una real conversión. Pero de este lugar vamos a salir más como Elías y menos como Sansón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ríndale palmas al Señor en esta hora. No te dejes llevar por la emoción. Aleluya. Ella me agrada, decía Sansón, aleluya. Él no le preguntaba o él no decía, ¿qué le agrada a Dios? No, él lo estaba diciendo, es que me agrada a mí. Me agrada la enseñanza, está buena. Me gusta el cantante como canta, el culto está bueno. Me gusta el tecladista como toca, eso se escuchó fabuloso. ¿Qué es lo que me agrada a mí? ¿Está entendiendo? Hoy, hermanos, muchos toman decisiones según sus emociones. Una vez más, muchos toman decisiones según sus emociones. Si usted está atravesando un momento de victoria, de gozo, de prosperidad, usted se siente súper poderoso y quiere ayudar a Raimundo y todo el mundo, a Raquel y todo aquel. Pero cuando no tiene, nadie se acuerda de mí.
Ni el pastor me llama. ¿Dónde quedó la iglesia? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gente que vive quejándose. Son Sansones, que aunque fueron llamados por Dios, se dejan llevar por sus emociones. ¿Me está entendiendo? Palabra fiel y verdadera es esta de parte de Dios, amén. Ese es el peligro del cristianismo moderno. Ese es el peligro de la actualidad, amén. Muchos toman decisiones según sus emociones. Voy donde me siento bien. Si no me siento bien, no voy. Hago lo que me hace feliz. Si eso no me hace feliz, ¿por qué lo tengo que hacer? Si me gusta, lo hago, y si no me gusta, no lo hago. Aleluya. Pero ¿sabe algo? El discípulo de Cristo no vive gobernado por sus emociones, vive gobernado por la voluntad del Todopoderoso. Aleluya. ¿Habrá algún discípulo de Cristo en esta hora que diga: yo voy a dejarme guiar por la palabra del Dios Todopoderoso? Yo voy a dejarme guiar por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el evangelio nunca ha sido para satisfacer las emociones y los deseos de la carne. ¿Está conmigo? El evangelio consiste en crucificar nuestra carne. ¿Está entendiendo? Son pocos amenes, pero yo sé que alguien va a salir transformado de ese lugar el día de hoy. Aleluya. Elías aprendió a escuchar la voz de Dios cuando llegó el momento más difícil de su vida. Dios no le habló por medio del viento, no le habló por medio del terremoto, no le habló por medio del fuego, le habló por medio de un silbido apacible. Muchas veces, hermanos, necesitamos el silencio. Diga conmigo: necesitamos el silencio. Porque en el silencio sabemos de qué estamos hechos. ¿Sabe? El silencio es bueno hasta cierto punto, porque en el silencio podemos encontrarnos a nosotros mismos. En el silencio podemos encontrar a Dios, pero el silencio es peligroso cuando es tan prolongado a tal punto de que llega el ocio. Porque cuando es que comete el ser humano los mayores errores, cuando está todo en ocio y en soledad. Es en la soledad donde nadie te ve y donde eres más vulnerable para cometer cualquier acto pecaminoso. Es en soledad donde muchos toman lo que no es suyo. Es en soledad donde muchos ven lo que no deben ver. Es en soledad donde muchos escuchan lo que quizás no deben escuchar. ¿Está conmigo? Algunos en la soledad agarran y empiezan a ver cosas que no les conviene. Pero el silencio, cuando aprendemos a meditar en la palabra de Dios, déjeme decirle, trae una gran bendición para nuestras vidas. Hermanos, en medio del silencio, en medio de la soledad, en medio de la nada, este servidor fue lleno del Espíritu Santo. No fue en medio de un montón de personas, no fue bajo la imposición de la mano de ningún líder, ningún pastor, ningún ministro. Fue en mi soledad, en medio del silencio, cuando estaba buscando de la presencia de Dios, cuando vino por primera vez sobre mi vida el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Y así como vino sobre mí, puede venir sobre cualquiera de los que están en ese lugar y hacer una transformación real en cada uno de ustedes. ¿Me está entendiendo? Porque es en el medio del silencio donde muchas veces Dios responde. Hay una canción que dice: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando todo queda en silencio, Dios está trabajando. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Samuel recibió el llamamiento de parte de Dios, ¿estaba haciendo qué? Estaba durmiendo. Estaba todo en silencio. Y en medio del silencio él escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y al principio no aprendió a reconocer la voz de Dios. Y eso pasa con muchos de los que hoy en día asisten a las iglesias. Muchas personas no saben identificar la voz de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia simplemente porque, una vez más, porque me invitaron. Otros porque hoy es domingo y me toca. Otros porque era el domingo en la tarde, en la mañana no pude venir. Solamente por eso. Otros porque, bueno, no me quedaba de otra. Hay otros que vienen
Y aunque están acá, aunque decidieron venir, no saben para qué vinieron. ¿Me está entendiendo? Porque a veces venimos de la casa, sabemos que hoy es domingo y hay culto, y venimos a la iglesia, pero no sabemos a qué. No sabemos qué va a pasar. Tampoco venimos con expectativa, tampoco venimos con un deseo. Y así como entramos, nos vamos. ¿A cuánto les ha pasado? A ninguno. Gloria a Dios. A ninguno. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres verdaderamente espirituales. Aleluya. Como pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay aquí en el nombre de Jesús? Creemos en las manifestaciones del Espíritu. Amén. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Amén. Creemos en el mover sobrenatural de nuestro Dios. Amén. Pero también tenemos que entender que quien realmente camina con Dios aprende a reconocer su voz, aún en el silencio. Porque es cuando nosotros sentimos o cuando pensamos que todo queda en silencio, cuando no escuchamos la voz de Dios, que decimos: Dios se apartó de mí. Y a veces creemos que Dios se apartó de nosotros, pero es porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y mucho menos a someternos a la voz del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ríndale palmas en esta tarde a nuestro Señor Jesús. ¿Sabe algo? Este no era el mensaje que iba a predicar hoy. Este no era el mensaje que tenía preparado para predicar. Pero estando en la alabanza, Dios me movió y me dijo: cambia el mensaje. Y le dije a la hermana: cambia el mensaje, ¿sí o no? Había otro título y se lo había mandado hace como 2 horas, 1 hora atrás. Por algo Dios quiere, yo sé que Dios quiere hacer algo en la vida de alguien en esa tarde. Amén. ¿Sabe? Sansón confiaba demasiado en su fuerza. Sansón confiaba demasiado en su capacidad. Pero Elías dependía completamente de Dios. Amén. Uno de los pasajes más tristes que yo puedo ver en la palabra de Dios, muy aparte de que Jesucristo padeció por nuestros pecados, es lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 20. Por favor, Jueces capítulo 16, versículo 20. Vamos a leerlo todos en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 16, versículo 20, si lo puede poner en la pantalla, por favor. Dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esta es la parte más triste de la Biblia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué frase tan triste. Pero él no sabía que Jehová se había ya apartado de él. Aleluya. Sansón pensó que todo seguiría igual. Él creyó que podía levantarse una vez más. Él creyó que el pasado garantizaría su presente. Pero la presencia de Dios nunca debe darse por sentada. Hay cristianos que viven de experiencias antiguas. Hay cristianos que hablan de lo que Dios hizo en su vida hace algunos años atrás, de cómo Dios los usó, de cómo Dios predicaba, de cómo Dios los usaba para predicar, de cómo oraban. Pero la pregunta es: ¿cómo es tu comunión hoy con Dios? ¿Está conmigo? ¿Cómo es tu comunión hoy con Dios, hermano, hermana? ¿Cómo estás viviendo con el Señor realmente? ¿Eres un cristiano light o eres un cristiano pentecostal hasta los tuétanos? Nos quedamos en silencio. Aleluya. Dios se está moviendo en ese lugar. Amén. Porque en medio del silencio Dios está trabajando. Pero miremos cómo pasó con Elías. ¿Sabe? Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, él no confió en sí mismo, él oró. Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36 al versículo 38.
Primera de Reyes capítulo 18, verso 36 al verso 38. Póngale en la pantalla, por favor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Elías entendía que el milagro no dependía del hombre, sino dependía del Dios Todopoderoso. Él no se dejó guiar simplemente porque él sabía que Dios estaba con él. Él necesitaba que la gente entendiera que realmente Dios estaba con él, no por lo que él podía hacer, sino por lo que Dios podía hacer. Y ese es el hombre y la mujer que Dios quiere levantar en cada iglesia. Hombres y mujeres que pretendan demostrarle al mundo que hay un Dios poderoso que sigue haciendo milagros, que hay un Dios poderoso que sigue transformando vidas, que hay un Dios poderoso que sigue salvando almas, que no es el poder del humano, que no es el poder del hermano, que no es el poder de la hermana, es el poder del Todopoderoso obrando a través de cada uno de nosotros. Alguien da gloria a Dios por eso. En la vida pentecostal debemos recordar que el Espíritu Santo es quien capacita al creyente para servir. No es porque nosotros tengamos todo el mejor conocimiento del mundo, es porque Dios realmente tiene que obrar a través de aquel que cree en Él. ¿Me está entendiendo? Entonces no nos creamos los superpoderosos. Siempre vamos a depender de Dios. Hay gente que deja de depender de Dios y dice: ¿sabe qué? Dios está conmigo, yo por eso no voy a la iglesia, porque yo no necesito congregar para sentir la presencia de Dios. Dios no está en templos hechos y todavía se utiliza en la Biblia los sinvergüenzas estos. ¿Ah? Y creen que porque Dios trata con ellos ya simplemente deben alejarse de la congregación, deben dejar de sujetarse a la voz de su pastor, deben dejar de participar en las actividades de la iglesia y se creen los superpoderosos. Gracias a Dios aquí no hay de esos. ¿Amén o no es amén? Ah, me habían asustado, pensé. Mire que el que calla, otorga. Gracias a Dios aquí no hay de eso, ¿verdad? ¿Sabe? Y le quiero mostrar por qué fue que Sansón cayó. ¿Cuál fue la diferencia entre Sansón y Elías? Recordemos, los dos fueron escogidos por Dios. Los dos tuvieron un llamamiento grande. Los dos vivieron experiencias extraordinarias con el poder de Dios. Amén. Pero Sansón cayó por su falta de dominio propio. Amén. Por su falta de ¿qué? De dominio propio. ¿Sabe lo que es el dominio propio? Es la capacidad de autosujetarse, autolevantarse, autosugestionarse para poder seguir adelante. ¿Me está entendiendo? A veces, hermanos, cuando la gente se queda como Sansón, son de las personas que a pesar de que tienen la llenura del Espíritu Santo, hay que estar llamándoles para que oren. Hay que estar diciéndoles que vengan a la iglesia. Cuando caen, hay que estar dándoles palmaditas para que se levanten. Hay que estar rogándoles para que por favor puedan servir en la casa de Dios. Esos son los Sansones. Pero usted lo ve aquí en el altar, hablando en lengua, llorando, dejan un charco acá. Son expertos bañando el piso. ¿Me está entendiendo? Yo creo que esta palabra no era para toda la iglesia, sino para los que están acá presentes. Dios no quiere Sansones, Dios quiere Elías.
Gente que aprenda a tener el carácter de un siervo de Dios. No porque Dios te haya llamado, quiere decir que tú vayas a responder realmente como corresponde a un hijo de Dios. ¿Cuántos recuerdan a Judas? Él fue llamado, él fue escogido, y aún así, ¿qué hizo Judas? Amén. Gracias a Dios aquí no hay Judas, ¿verdad que no? Amén o no es amén. Yo no sé, ustedes tienen que, hermano, ponerle más convicción a la cosa, ¿eh? Estar en la iglesia no nos garantiza la salvación. Hay gente que de la silla, de la banca, se va a ir derechito para el cielo. Y hay gente que de la banca se va a ir derechito para el infierno. ¿Sabía usted eso? A eso no le gusta que se lo digan. Ahí no decimos amén. Lo que queremos es que digan, el Espíritu Santo te va a levantar. Y te levantó. Sí, aleluya. Pero hermanos míos, la iglesia está viviendo momentos muy peligrosos, ¿no? La última vez prediqué acerca de que Cristo viene. No te duermas, era la predicación. Cristo viene pronto. Y hay gente que necesita entender que aunque está en la iglesia, siguen siendo Sansones. Depende de su fuerza, depende de su talento, dependen de los dones. ¿Cómo será conocido el cristiano verdadero? ¿Por los dones? ¿O por su fruto? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Mentira. Hay uno solo. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es posible? Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 23. Búsquelo. Ahí dice mal los frutos del Espíritu. Dice así. A ver, búsquelo. ¿Qué dice? Más, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más los frutos. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu? Ay, 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 estamos entendiendo. ¿Sabe qué es lo que pasa, amados hermanos? Que en la iglesia a veces queremos separar los frutos del Espíritu. Así como los trinitarios quieren separar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es el nombre, ¿sí o no? No dice los nombres. Aquí se pasa lo mismo. Aquí no dice los frutos, dice él. ¿Qué pasa? Cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo, en su vida hay un solo fruto. Y ese fruto produce en él amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa? Si usted separa los frutos como si fueran varios, entonces usted va a ver cristianos que tienen amor, pero no tienen templanza. Entonces eso no es el fruto del Espíritu. Por eso ve cristianos que tienen gozo, pero no son mansos. Son atravesados. ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando no entendemos la palabra de Dios. Cuando no disertamos la palabra de Dios. Si alguien quiere saber si tiene el fruto del Espíritu, autoevalúese a sí mismo. Porque ¿cuántos frutos tiene el Espíritu? Así como Dios es, así hay un solo fruto que tiene múltiples manifestaciones. El fruto del Espíritu va a manifestar en usted el amor. Y el que no tiene amor, no tiene a Dios, porque Dios es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se está entendiendo? Y el que tiene amor, por supuesto que va a vivir en gozo. ¿Cuántos gozosos hay en este lugar? ¿Y por qué los veo con caras tan tristes? ¿Ah? Hermanos, esto es profundo. Pero gracias a Dios hay una iglesia preparada para recibir este mensaje. ¿Amén o no es amén? No. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no hay nada que lo turbe. Usted vive en paz, aún en medio de los problemas. Y ahí es donde viene la canción. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Me está entendiendo? Porque tiene el Espíritu Santo en usted.
¿Ok? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted ya no es necesario que le diga al Señor, dame paciencia, porque ya usted de por sí va a ser una persona paciente, no porque va a vivir metido en el hospital, sino porque tiene paciencia. ¿Me está entendiendo? Pero los Sansones quieren dividir los frutos de... Pero yo sí tengo amor, hermano, pero no tiene dominio propio. Usted es volátil. Esos son los hermanos fosforitos, los que se encienden de nada. Usted le dice A, B, blanco, negro. ¿Me está entendiendo? ¿A cuánto les gustan los cristianos así? A ninguno, ¿verdad que no? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Quizás no era la prédica que usted se esperaba, tampoco era la prédica que yo pensaba dar. No sé por qué Dios, pero Dios quiere hacer algo en la vida de alguien en esta tarde. Amén. Esto no es para meterse evangélico. Nunca se mete evangélico, yo. Porque el día que se meta, después se va a salir. Usted conviértase al evangelio y va a ser una persona libre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se convierte al evangelio, usted aprende a ser realmente libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No seréis medianamente libres. No vamos a ser Sansones que a mediana vamos a vivir el evangelio, sino vamos a ser como Elías, que realmente aprenden a escuchar y a obedecer la voz del Todopoderoso. ¿Sabe? A veces uno se entristece cuando ve personas que llegan a la iglesia y uno ora para que la presencia de Dios se derrame sobre la vida de cada uno de los que viene. Y eso no lo vamos a dejar de hacer, entiéndame. No vamos a dejar de orar para que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que van a estar. Pero mucho más allá de que sean llenos del poder del Espíritu Santo, es que aprendan a vivir una vida santa. ¿Está entendiendo? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea que tengo que ser santo para ver al Señor. ¿Cuántos santos hay acá? Porque hay otros que creen que los santos están en el cielo. ¿Cuántos creen que los santos están en el cielo? Ninguno. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. Aunque no le prendan velas, pero usted es un santo. Usted es una santa. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos estamos apartando, nos estamos santificando para el Señor. Amén. ¿Sabe? Una persona que tiene el Espíritu Santo, con esto voy a cerrar para dar tiempo a la oración, aprende a tomar autoridad del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace esa autoridad? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? ¿De qué? De poder, diga conmigo poder, amor y ¿qué más? Y dominio propio. Pero ese dominio propio muchas veces tiene que hacernos reconocer que cuando el enemigo está frente a nosotros tenemos la posibilidad de jactarnos de lo que Dios está haciendo. Cuando Elías tenía a los profetas de Baal y ellos estaban orándole a su Dios Baal, ellos comenzaban a hacer los rituales, los sacrificios, comenzaban a zanjarse el cuerpo. ¿Y qué es lo que le decía Elías? A ver, llámelo porque seguramente está ocupado. A lo mejor se quedó dormido, grite más fuerte. ¿Sabe lo que hace un cristiano de verdad? Aprende a decirle al diablo, diablo mentiroso, haz lo que se te pegue en la gana, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a mover de este camino que he comenzado, porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Yo sé que el Señor está conmigo y aunque vengan fallas y tribulaciones, Él siempre me va a sustentar. Yo sé que mi Redentor vive y que Él siempre me va a levantar. Pero los Sansones se caen. Ay, yo pensé que iba a ser igual que la vez anterior. Yo pensé que Dios me iba a volver a rescatar, iba a venir con su amor inconmensurable. Pero hay muchos que no se han dado cuenta que ya Dios se apartó de ellos. Y esto es triste. Dígale que está a su lado, no permitas que Dios se aparte de ti. No permitas, hermano, no permitas, hermana, que Dios se aparte de ti. Porque Dios está con todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero lastimosamente Dios no está en todos nosotros. Dios está con todos nosotros porque Él lo llena
Pero Dios no está en todos nosotros, porque no todos abrimos nuestras vidas para que Él habite dentro de nosotros. Amén o no es amén. Entonces tenemos que ser más como Elías y menos como... Hemos sido llamados, una vez más, hemos sido llamados por el mismo Dios. Hemos tenido experiencias sobrenaturales. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? Pero el tema va a estar en cómo usted reacciona ante el llamamiento de Dios y ante lo que Dios le ha dado a su vida. Hermano, usted va a nacer en agua próximamente en el nombre de Jesús. Y ahí en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo el mismo? ¿Vas a seguir reaccionando de igual forma o vas a permitir que el Espíritu Santo obre a través de tu vida? Hermanos, los que ya nacimos de nuevo, ¿qué estamos haciendo para demostrar que Cristo vive en nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que el mundo se entere de que hay un Cristo vivo que habita en mi ser? Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo en cuya presencia estaba, en cuya presencia estuve o en cuya presencia estaré, sino en cuya presencia estoy. El cristiano verdadero siempre vive envuelto en la presencia del Dios Todopoderoso. Póngase sobre sus pies en esta noche, en esta tarde. Aleluya. Y yo quisiera invitar a alguien que desee ser más como Elías y menos como Sansón, que quiera caminar realmente como Dios quiere que camine, y que pueda pasar acá al frente para orar por usted. Ya vamos a comenzar a orar. ¿Sabe? Una de las diferencias que también podemos notar cuando alguien quiere ser como Elías es que cuando queremos ser como Elías, procuramos que nuestro ministerio no quede con nosotros. Sansón, su ministerio quedó allí. Su llamamiento quedó con él. No vemos en la historia a alguien que haya obtenido lo mismo que obtuvo Sansón. ¿Verdad que no? No vemos a otra persona que se haya levantado con la fuerza de 10 hombres en su vida. No. No vemos otra persona que haya sido apartada así como fue Sansón para que le sirviese al Dios Todopoderoso y con esa capacidad que tenía Sansón. Pero Elías, su ministerio trascendió y pasó mucho más allá de Elías, a tal punto de que hubo un hombre que no simplemente quiso ser como Elías, ni quiso hacer lo que hacía Elías, sino que dijo: yo quiero la doble porción de lo que tuvo Elías. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Cuando alguien realmente tiene la presencia de Dios, esto, hermano, va a dar a entender que el hombre de Dios no solo hace cosas grandes, sino que forma generaciones que continúan con la obra que usted comenzó. Pero para eso yo tengo que querer ser como Elías. ¿Habrá alguien que quiera ser como Elías que pueda venir acá al frente? Que diga: yo quiero marcar la vida de alguien. Escúcheme algo. Si nosotros vemos la iglesia en la actualidad, antes de que empiece a orar, por favor, escúcheme. Cuando nosotros vemos la iglesia en la actualidad, podemos darnos cuenta que corremos mucho ese riesgo de que hay muchas personas que quieren ser como Sansón. Quieren ser llamados por Dios, quieren ser usados por Dios, quieren algunos incluso tener la fuerza que tuvo Sansón, ¿no? Pero pocos quieren parecerse más a Elías. Ahora, présteme atención por un momento. Hermanos, podemos emocionarnos en un culto. No está mal. Amén. Podemos hablar nuevas lenguas y eso vamos a hacerlo. Amén. Podemos participar, hermanos, activamente de la obra. Y sin embargo, podemos descuidar nuestra comunión con Dios diariamente. Cuando la palabra dice: mas el justo por la fe vivirá, no es el hecho de que, yo sé que Dios va a suplir mis necesidades. Ciertamente Dios la va a suplir, pero eso no es simplemente, o eso no es lo que se refiere que el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe,
Cuando siente que Dios queda en silencio, sabe que Dios no se ha apartado, sino que Dios está trabajando y está permitiendo que usted ponga por obra lo que Él le ha dado a su vida. ¿Amén o no es amén? Hay personas que descuidan su oración. Hay personas que descuidan la palabra. Hay personas que descuidan la santidad. Escúcheme, la santidad. Hay personas que han descuidado su dominio propio y se han dejado llevar por sus emociones y han reaccionado carnalmente cuando debieron actuar espiritualmente. ¿Está conmigo? Nosotros creemos que es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Creemos en la experiencia del Espíritu Santo y que esto marca el inicio de una nueva vida. Amén. Pero tenemos que entender en esta hora, escúcheme por favor, que ser bautizado en agua y ser lleno del Espíritu Santo no es el final de la experiencia cristiana. Es el inicio de la verdadera vida cristiana. Amén. La evidencia, escúcheme, la evidencia de una vida transformada también debe reflejarse a través de nosotros por medio de nuestro carácter y nuestra obediencia a la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y dejemos de medir nuestra vida espiritual únicamente por las manifestaciones espirituales sobrenaturales. Empecemos a vivir realmente como hijos e hijas de Dios. Escúcheme, muchas veces decimos, ¿cuándo fue la última vez que hablaste en lengua? Es importante, yo lo acepto y eso es necesario. Y hoy, si usted quiere hablar en lengua, hágalo en el nombre de Jesús. Renuévese en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que usted hoy vaya un poco más allá. Vaya un poco más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque el verdadero avivamiento en la vida de un cristiano se da por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. No por medio del venir y hablar en lenguas. Gloria a Dios por eso, insisto. No me malinterprete. Necesitamos hablar en lenguas porque esa es la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que ir más allá. No quedemos solamente con esas manifestaciones, demostremos por medio de nuestro carácter, no por medio del temperamento. Usted puede tener un temperamento muy fuerte, es una persona agresiva, compulsiva, así egocentrista, y eso es un temperamento fuerte. Una persona de carácter, conforme al carácter de Jesús. ¿Sabe? Jesús tuvo un carácter tal que cuando la gente venía a Él los miraba con amor y con compasión. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien en la calle con amor y compasión? Antes de que mirarlo con desprecio. Cuando se acerca alguien a pedirte una moneda o a venderte algo, ¿cómo es tu reacción? Aprovechas para decirle, sabe varón, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te doy lo que tengo. Sabes, Cristo te ama, en la próxima paso y te bendigo. Hermanos, esto es importante porque la vida del creyente va mucho más allá de la experiencia sobrenatural que vivimos aquí. Insisto, es necesario. No lo podemos dejar a un lado. El orar, el hablar en lenguas, el danzar en la presencia de Dios. Pero yo quiero en esta hora que alguien salga más como Elías y menos como Sansón. Alguien que aprenda a tener el carácter verdadero de un hijo de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios también aprende a defender la doctrina, ¿sabe? Jesús tuvo celo por el templo, por la casa de Dios. Y cuando llegó al templo y vio que habían convertido eso en una mercadería, dice que él se enfureció y agarró y volteó todo. No estoy diciendo que voltee la iglesia, ¿sí? Sino que aprendamos a tener celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios, por la doctrina. Amén. Creemos en un solo Dios y eso es innegociable. ¿Está conmigo? Vaya más allá de lo que usted ha hecho hasta ahora. Dios no quiere Sansones, porque los Sansones son cortados. A los Sansones se les quita lo que se les dio por estar jugando con el pecado. Dios quiere Elías, gente que realmente trascienda en el tiempo.
no me voy a cansar de decir esto, el fruto de un creyente es otro creyente. ¿Me está entendiendo? Si usted es un verdadero creyente, usted va a capacitar a otro para que crea. Hoy usted está trayendo visitantes, así como alguien lo trajo a usted, y usted hoy en día cree, usted tiene que hacer que ahora una generación después de usted crea también. Y ellos van a creer por lo que usted testifica. Amén. A eso queremos llegar. Amén. Si eso lo vivimos y lo impartimos, esta iglesia se va a quedar sin espacio. ¿Está entendiendo? Se va a quedar sin espacio. Porque la gente va a entender que aquí realmente hay conversión y no simplemente hay emoción. Amén. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús para que nuestro Dios Todopoderoso nos saque y nos lleve mucho más allá de la emoción y nos lleve a la expresión de la verdadera vida de un cristiano. Amén. En el nombre de Jesús.